Y entonces el enemigo ha venido tejiendo sus emboscadas y muchas veces lo hace en medio de la noche, cuando el cuerpo del hombre está en reposo, cuando el subconsciente está trabajando y la mente descansa. Viene tejiendo emboscadas que al ojo físico son imperceptibles, pero espiritualmente el enemigo prepara las redes para llevar al pueblo de Dios a perdición. Y el Señor, por medio de una vasija y un sueño, daba una palabra. Y quiero hablarles en esta noche sobre las tejedoras de la noche, las hilanderas. Y usted se preguntará, pastor, ¿pero de qué nos vas a predicar? ¿A qué usted se refiere? Mire, las hilanderas o tejedoras eran llamadas moiras o parcas. Eran divinidades griegas romanizadas que reconocidas en la mitología como las hilanderas. Estas eran las tejedoras. Eran llamadas las diosas del destino y cuyos nombres eran Nona, Décima y Morta, según la mitología romana. Nona personificaba el nacimiento, hilando hebras de la vida con una rueca. Décima personalizaba el crecimiento, cuánto iba a vivir, midiendo las hebras con una vara, va tomando nota. Y Morta personificaba la muerte y decidía cómo y cuándo iba a morir, cortando las hebras con una tijera. Ahora, diseñaban el destino de cada alma en un telar, pero lo registraban en un muro de bronce de donde no podía ser quitado. Recordemos que el bronce es maldición, y esto es lo que el enemigo ha venido como prefabricando y preparando para este tiempo, pero la maldad ha tomado fuerza. Y muchas veces pensamos, pero ¿por qué no suceden? ¿Por qué no puedo ver lo que Dios quiere que vea? ¿Y por qué no puedo escuchar lo que Dios quiere que escuche? Y es que el enemigo sutilmente ha venido usando estas hilanderas, estas tejedoras en la noche para tomar el control de la mente del hombre. El enemigo sabe que si toma el control de nuestra mente, está tomando el control de nuestro cuerpo. Por eso el Señor venía diciendo, yo vengo libertando una unción de liberación y de sanidad. ¿Cuántos lo reciben? Somos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Somos libres en el nombre de Jesús. Si estamos aquí, somos libres para alabar, somos libres para adorar y somos libres para recibir lo que viene del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 59, verso 1. Aquí Isaías está reprendiendo a Israel por el pecado, por sus iniquidades, pero la maldición no viene sin causa. Como la golondrina en su vuelo, en su vagar, la maldición no viene sin causa. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aún estamos en un tiempo donde la mano del Señor está extendida en misericordia. Aún estamos viviendo un tiempo donde Él escucha ruego y súplica. Aún estamos viviendo un tiempo donde Dios extiende por gracia su misericordia. ¿Sabe qué? Israel vivía una vida de condenación por la ley, porque Israel fue libre físicamente, pero espiritualmente nunca recibió liberación. Y el Señor quiere que veamos que en este tiempo de la gracia, Él viene libertando, Él viene sanando, Él viene restaurando, porque Dios viene con gloria, poder y milagro sobre su iglesia. Usted está aquí para recibir lo que Dios le va a dar. Usted está en ese tiempo donde esa mano de misericordia no se ha cortado, donde su oído no se ha agravado, donde Él está presto a cada ruego, súplica de su pueblo. Pero preguntamos, ¿por qué sucede? Porque por vuestras iniquidades han hecho división. Escuche bien. Así le decía Isaías al pueblo, han hecho división entre vosotros y entre vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro,
para no ir. Porque vuestras iniquidades han hecho división. La maldad está diseñada para dividir el cuerpo de Cristo. La maldad está diseñada para dividir nuestro ser tripartito. La maldad está diseñada para perdición y para condenación. Mire, dice, división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir, para no escuchar. Pero si Dios siempre hablaba a Israel, Dios siempre movía su gloria sobre Israel, ¿cómo era posible que ese pueblo no quisiera escuchar? Ese es el tiempo de la ley, pero aún está vigente, porque la palabra del Señor no tiene fecha de caducidad. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 13, verso 15. Se lo ministré el domingo pasado y se lo vuelvo a ministrar porque lo siento en mi espíritu. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, hay insensibilidad en el corazón y en medio del pueblo de Dios, aún en este tiempo. Se les ha embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. Pero hay una causa para que haya un efecto. ¿Por qué está insensible el pueblo? Porque se le han embotado los oídos y se le han cerrado los ojos. Pero tiene que haber una causa y más tarde lo va a entender. Dice, de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Hay personas, y perdone usted, que por mucho tiempo que llevan viniendo a una iglesia, no han recibido, no han evidenciado una conversión genuina. Cuando usted sigue reciclando el mismo padecimiento, cuando usted por mucho tiempo que lleve en un templo, en una casa congregándose, y usted recicla, usted es cautivo. Usted es cautivo porque cuando hay una conversión genuina, tú vas a ver lo que Dios quiere que veas con tus ojos y vas a escuchar lo que Dios quiere que escuches con tus oídos. ¿Para qué? Para que se convertirían y yo los sanaría. Muchas veces padecemos enfermedades, pero realmente nos hemos convertido a Cristo. Dios es soberano, Él sana y Él liberta cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Pero muchas veces somos nosotros las causas de los padecimientos. Dice el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidades. Note usted lo que Isaías le estaba diciendo al pueblo. Las manos estaban con malas obras. Nuestro testimonio va a hablar si las obras son buenas o malas. Y vuestros labios pronuncian mentira. A ti que estás murmurando, a ti, mire, yo quiero que usted entienda el peso de esa palabra profética. A ti que estás murmurando contra mí, dijo el Señor. A ti que estás murmurando contra mí, perdóneme, póngase a cuenta porque esa palabra lleva peso. Porque vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Y esto era lo que venía padeciendo Israel. Ahora, ¿por qué no podían oír? ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no podían discernir? Mire lo que dice el verso 5 y aquí es donde realmente empiezo a predicarle. Dice, incuban huevos de aspidez y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si lo apretaren, saldrán víboras. Estas personas que hacen estas obras dicen que incuban huevos de aspidez. La aspidez es una víbora. El aspi es una víbora. Y entonces cuando hay maldad en nuestras bocas, cuando hay maldad en nuestras manos, porque hay sangre de malas obras, estamos incubando huevos de aspidez. Estamos incubando aspis aún en medio de nuestro hogar, aún en medio de la congregación. Pero pastor, ¿cómo es posible? La palabra es fiel. La palabra no se contradice. Y cuando Dios viene con espada es porque algo mejor quiere sacar de usted.
Amén. Ahora, dice, y tejen telas de araña. La palabra telas significa zanjas, amurallar, y la palabra araña, enredar. Vaya a los tiempos antiguos, ¿para qué se cavaba una zanja? ¿Para qué se levantaba una muralla? Para edificar fortalezas. Para edificar fortalezas. Y esto es lo que han venido haciendo estas tejedoras de la noche, edificando fortalezas y estructuras mentales en el hombre. ¿Para qué? Para que no podamos discernir, para que no podamos escuchar, para que no podamos ver, para que no podamos proclamar, para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos nosotros. El enemigo es astuto, hermano. Dice, y el que comiere de sus huevos, cuidado cuando te alimentas. Cuidado cuando te alimentas de las descendencias de estas tejedoras. Cuidado cuando te haces partícipe, porque ya la fortaleza mental que hay en ti te domina y tratas de contaminar a otros. Cuidado cuando tratas de ser extensiva la maldad en medio del pueblo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, Señor, todavía hablan. Esa es buena señal. Dice, y si los apretaren, saldrán víboras. Cuidado con el fruto del áspid. Cuidado cuando han tejido tela las arañas, cuando han creado fortalezas en ti que no has sido capaz de derribar. ¿Por qué? Porque no has pasado administración al altar cuando Dios proclama liberación y sanidad. Porque no has pasado por consejería, confesar el mal que te está consumiendo y devorando. ¿Por qué? Porque no has entendido que es el enemigo el que tiene control de tu vida y piensas que es Dios quien te está caminando contigo. Piensas que es Dios quien te está dando las órdenes y quien te está hablando. No, no es así. El enemigo ha venido tejiendo en tu mente. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso en el oído, el nervio auditivo, el tímpano, el oído medio se obstruyen. ¿Y qué pasa? Se distorsiona la información y cuando Dios te habla, lo que pasa a tu mente ya el enemigo lo ha reproducido por la carnalidad que hay en tu oído. Porque no has entendido el mensaje que realmente Dios quiere darte. Muchas veces pensamos, pero si el Señor habló, ¿por qué no lo entendí? Hay un exceso en tu oído, hay carnalidad. ¿Por qué? Porque has estado escuchando lo que no tienes que escuchar. Porque se te ha acercado un áspid, una víbora, y sutilmente a tu oído ha hablado, y lo ha endulzado y lo ha enamorado, y has recibido esa palabra, y eso te ha contaminado el nervio auditivo, el tímpano, el oído medio, como usted quiera llamarlo. Ahora, tejen telas de araña. Quiero compartirle algunas características de las arañas. Mire, son depredadores voraces y expertas cazadoras. Escuche bien, son depredadoras voraces y expertas cazadoras de hábitat nocturno. ¿Sabe por qué? Porque odian la luz. Y si la luz es Cristo, quiero que entienda y vea en lo espiritual. Por eso oraba al principio que fuese el Señor quitando las escamas de sus ojos. Que fuese el Señor quitando los excesos de sus oídos para que pueda entender, recibir y digerir la información que Dios quiere darle. El enemigo es experto engañador. Muchas veces va a querer que tú escuches lo que él desea y no lo que Dios quiere hablar. Que tú veas lo que él desea y no lo que Dios quiere que veas. Muchas veces te va a engañar y vas a pensar, tengo un discernimiento, tengo un don que las puedo leer. Y no te has dado cuenta que el enemigo ha hasta cambiado la dieta de tu alma y ha tejido el engaño en tu vida. Y piensas que el don viene de Dios. El enemigo tiene poder, limitado, pero lo tiene. El enemigo no puede saber nuestros pensamientos, pero sí puede ponerse en nuestra mente y enviar dardos, pensamientos de maldad. Por eso que muchas personas cuando se suicidan, o en el intento, y sobreviven, ¿por qué lo hiciste? No lo sé. Una voz me decía que lo hiciera. Han estado tejiendo en tu oído un espíritu de muerte. Ha llegado una tejedora, una hilandera en la noche, en el sueño, y se levantan, suicídate, suicídate, suicídate.
Pero viene el Señor y quita ese exceso y te dice, no es así. Cuando aquel quiere muerte, perdición y condenación, yo vengo a ofrecerte vida y en abundancia. Vengo a ofrecerte vida eterna en el reino de los cielos, que es lo que tengo preparado para ti. Tienen visión periférica. ¿Sabe lo que significa eso? 360 grados. Fíjense cómo actúan. Distinguen lo vivo de lo muerto, es decir, lo animado de lo inanimado. Detectan el movimiento, la profundidad y la distancia en que se encuentra su presa. Porque aunque su vista sea deficiente, pueden percibirlo. Dice que cazan sus presas, entienda, que vienen observándolo todo. Tienen un giro de 360 grados, ven todo lo que sucede cuando hay una carne muerta y cuando hay una carne viva. Usted la va agarrando, ¿verdad? Ve la profundidad, la distancia que está su presa y cómo poder atacar para devorar. Dice que cazan sus presas inoculándoles un veneno que les paraliza y a la vez ayuda a licuar sus órganos vitales para poder absorberlos. Viene para devorar la esencia, viene para buscar el diamante que ya Dios puso en ti, viene para inyectar un veneno. La aspidez es un veneno de la víbora, pero las arañas, los arácnidos también tienen la capacidad de generar un veneno que paraliza a la víctima. ¿Para qué? Muchas veces vas a estar viendo todo lo que sucede a tu alrededor y no vas a poder hacer nada. ¿Pero por qué me sucede? ¿Por qué? Porque ha venido el arácnido y te ha picado. Porque han venido las tejedoras y han enviado sobre ti, sobre tu vida. Dice que se alimentan regurgitando fluidos de enzimas estomacales. Escuche esto. Lo que contamina no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Quiero que lo vean en lo espiritual. Dice, se alimentan regurgitando fluidos de enzimas estomacales que reducen el cuerpo y los tejidos de la presa a una sopa quitinosa. ¿Sabe lo que significa eso? Te están licuando, como aquel que dice. Te están consumiendo, como aquel que dice, para poder devorarte. Cuidado con el veneno de las tejedoras. Cuidado cuando vienen a tu vida y quieren que veas lo bueno como malo y lo malo como bueno. Dice que son ovíporas y el macho debe ser extremadamente cuidadoso con el canibalismo a la hora de copular, pues es más pequeño que la hembra. Véalo en lo espiritual. Hay un matriarcado gobernando. El cuerpo no puede ser mayor que la cabeza. Digo en estatura espiritual, digo en gobierno, digo en autoridad. Dice que para poder crecer y desarrollarse rápidamente, cambian periódicamente su exoesqueleto, cambian de cobertura. Son aquellas que llegan a una iglesia y no se conforman y van a otra, y van a otra, y van a otra. Son expertas nadadoras, pueden caminar sobre las aguas y no les afecta, pueden escuchar la palabra, pueden sumergirse en medio de ella, duran semanas bajo el agua porque tienen doble respiración. Quiero que entienda cómo han logrado introducirse en la iglesia. Resisten la palabra, caminan en ella, se sumergen, pero también van por encima. Dice que pueden producir 7 tipos de seda, utilizando cada una con un propósito diferente. La seda es lo que se usa en la industria textil para lo fino. El lino se describe como seda. Son expertas fabricando cobertura. Quiere que lo vean lo espiritual. Son expertas fabricando coberturas. 7 tipos de sedas. Al ojo del hombre puede ser agradable quien te ofrece una cobertura, pero busca en lo espiritual. ¿Quién eres? ¿Quién te cubre? ¿Quién te respalda? ¿Qué cocinas en tu casa? ¿Qué alimento le das a tu pueblo?
No se vaya con la primera oferta. Sepa discernir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria sea al Señor. Pero mire lo que dice el verso 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Cuidado, que la cobertura que te ofrece no es buena. Cuidado cuando te han venido tejiendo un manto y piensas que es bueno porque es de seda. Cuidado. Cuidado quién te cubre y quién te ofrece paternidad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice Levítico 19:19? Guarda mis preceptos. No aparearás ganado tuyo de diversa especie, ni siembres tu campo con dos clases distintas de grano. No uses ropa de dos clases de tejido. No mezcles tu cobertura con otra. No mezcles tu doctrina con otra. Confórmate con la dieta que Dios diseñó en tu casa y el manto que tejió, como lo tejió Jacob para su hijo José. El que te cubre, ese es el que envió Dios. El que te da paternidad, ese es el que envió Dios. El que te alimenta con la sana doctrina incorruptible, pura, ese te lo envió Dios. Pero no es lo que te ofrecen al ojo humano. Por eso es que hay escamas en medio del pueblo y muchos no logran ver. Yo bendigo el manto de esta casa. Yo bendigo el ministerio Benecer. Yo bendigo la paternidad de esta casa y envío bendición a los cielos. Y sé que se está derramando un vino nuevo sobre ellos. Y sé que Dios está preparando grandes cosas. Y sé que Dios va a extender aún más sus estacas. Porque el manto de esta casa es bueno. Es bueno. Dice el verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento no hay en sus caminos. Mire lo que vienen preparando estas tejedoras. Mire lo que vienen preparando estas hilanderas. Recuerde, nona, décima y morta. Recuerde que le vengo hablando de mitologías griegas, pero ya romanizadas, pero tipifican lo mismo y en lo espiritual son enviadas. Cuidado cuando vienen como doncellas en medio de la noche a tus sueños. Cuidado cuando se te acercan y una apariencia hermosa, varón soltero que estás aquí. Cuidado cuando te ofrecen un movimiento de cadera y tus ojos van para donde no tienen que ir. Te están tejiendo un camino de perdición. La que Dios tiene preparada para ti ya viene con nombre, apellido, grupo y factor, peso y talla. Y para las hembras, el que Dios tiene preparado para ti también viene con nombre, apellido, grupo, factor, peso y talla. Porque esto nos habla de predestinación. Las hilanderas, recuerden, Nona con el nacimiento decidía, personificaba cuando nacía el alma mediante una hebra de hilo que le iba preparando en una rueca. Venía décima y medía el tiempo y decidía el tiempo de vida de esa alma y venía midiéndolo con una vara. Y venía morta esperando con una tijera y decidía cómo y cuándo iba a morir esa alma. Recuerde, para eso el enemigo viene preparando escenarios escatológicos que se han venido manifestando. No piense usted que los seres mitológicos son ficción, son tan reales como se describen. Y aún hay manifestaciones en este tiempo de esos seres. Hay abismos, hay cárceles, pero serán abiertas en tu tiempo. Y ya las cárceles, la llave que es el calor, perdone, ya es doctrina avanzada. El tiempo se acorta y las manifestaciones ya están siendo visibles. Ya están siendo visibles.
Dice Ezequiel 13:18, le dirás estas palabras de Yahvé, perdón. Ay de ustedes, por eso que yo decía y advertía, cuidado cuando estás murmurando contra el Señor. Cuidado cuando estás murmurando contra los ministros que instituye el Señor, porque lo estás haciendo contra Él. ¿Sabes qué? Estás tejiendo en maldad. Estás preparando un manto de maldad. Pero las palabras, las invocaciones, las oraciones imprecatorias, recuerde que la palabra es enviada y no retorna atrás vacía. Recuerde eso, es como una saeta, dice, mira lo que dice Ezequiel 13:18, le dirás estas palabras de Yahvé, ay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla. Ay de aquellos que tejen, que cosen cintas mágicas para los puños. Las cintas mágicas ponen límites a las buenas obras y llevan a las personas que caminan en bendición a caminos de maldad y perdición. Cuidado cuando tejen velos para las cabezas, autoridades de cualquier talla, sea diácono, sea anciano, sea pastor, sea apóstol. Cuidado cuando estás invocando y enviando palabras de maldición. Dice, con eso hacen caer en la trampa a las almas. Y miren lo que les decía Ezequiel, ustedes que así atrapan las almas de mi pueblo, creen que salvarán sus propias vidas. Cuando decidamos por llamado del Señor tejer un manto y cubrir a alguien que sea en bendición por llamado, revelación y el Espíritu Santo derramando sobre aquellos que vas a cubrir. Que lo hagas conforme en el temor de Dios, en la voluntad de Dios y agradando a Dios. No vayas a tejer por tus emociones. No vayas al telar y preparar una cobertura ficticia cuando Dios no te llamó a cubrir. Cuando tu ministerio está en el servicio. Muchos piensan que todos fueron llamados a pastorear, no. Muchos piensan que todos fueron llamados al ancianato, no. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La alabanza, ¿dónde va? El servicio, ¿dónde va? La intercesión, ¿dónde va? El gobierno, ¿dónde va? Y el pueblo, ¿dónde va? El diseño de Dios es perfecto y ahí no hay margen de error. Eso tenemos que estar bien claros. Mire lo que dice Job. Tales son los caminos de todos. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Cuando nos olvidamos de Dios y ponemos nuestra esperanza en el impío, vamos a perecer. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Cuidado con la misma tijera de morta que estás tratando de cortar el crecimiento espiritual de un alma. Cuidado cuando estás tratando de detener el avance de tu hermano. Cuidado cuando llevas a muerte y perdición. Dice que en la misma tela que estás tejiendo vas a caer. En la misma tela que estás preparando vas a caer. Cuidado cuando tus pensamientos son de iniquidad. Cuidado cuando tus palabras son de invocación, de conjuros, de hechicería. Cuidado cuando envías mensajes de maldad y condenación. Fuimos llamados a misericordia. Fuimos llamados al amor en Jesucristo. Fuimos llamados a hacer buenas obras. Fuimos llamados a tener el temor del Señor. Fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a hacer lo bueno. Porque cuando hacemos lo bueno, andamos en luz. Y la luz es lo único que combate las tinieblas. Y para eso Jesucristo diseñó su iglesia en esta tierra. Nosotros somos el arma, el instrumento en las manos de Dios que estamos combatiendo la maldad en esta tierra. Es usted. El capítulo 27, verso 18 de Job dice, Él edifica su casa. Aquí le está hablando a los malos, a los impíos.
Él edifica su casa débil como tela de araña. En lo físico, la tela de araña es algo resistente, ¿sí o no? Soporta el peso de las víctimas, el peso del cazador, no sé cuántas veces. Es algo bien preparado, resistente, fuerte. Pero en lo espiritual, por mucho que hayan venido tejiendo nona, décima y morta en nuestro destino, el poder de Jesucristo es grande en nuestras vidas. No podrá soportar. Dice que su casa es débil como tela de araña. La cobertura de maldad no se puede comparar a la cobertura del Espíritu Santo en una casa, en una familia, en un ministerio. Nunca. Dice, y tan endeble como la choza del guarda. Dice que el malo, dice que el impío podrá acostarse rico, pero su riqueza no produce nada. Dice que cuando él abre sus ojos no está allí. Y no es que se desapareció, esas riquezas son para la iglesia. Lo que el impío cosecha, usted lo va a aprovechar. No se preocupe, el Gosén de Egipto se lo dieron a Israel. El Gosén de este tiempo es de la iglesia. La mejor tierra es para la iglesia. Los mejores bienes son para la iglesia. Los mejores frutos son para la iglesia. Y las mejores bendiciones son para la iglesia de Jesucristo. Para eso nos diseñó el Señor. Para eso nos diseñó. Pero tenemos que entender que tenemos que destruir esos telares que han preparado en maldición. En lo espiritual tenemos que saber orar. En lo espiritual tenemos que saber enfrentar y arrebatar las bendiciones, cada cual en su estatura espiritual. Cada cual tiene que batallar en su peso. No se quede por debajo ni se vaya por encima. Pelee en su peso. Dice Mateo 13:16, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. La iglesia de Jesucristo recibió la gracia del Evangelio. Aún los judíos están esperando un Mesías y nosotros estamos caminando en gracia. Tenemos que orar porque ese Israel, sus oídos, sus telares sean destruidos para que puedan entender que hay un Cristo que ya vino, pagó un precio y va a volver por su iglesia. Tienen que entenderlo. Dice, vosotros sois dichosos porque vuestros ojos ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La bendición que no recibió Israel caminando en la ley, la tiene la iglesia que camina en gracia. Podemos oír lo que Dios quiere que oigamos y podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Aún ni los profetas en aquel tiempo, ni los justos pudieron, porque los telares estaban en lo espiritual, porque las tejedoras se habían encargado de fabricar velos mágicos. Y hoy en día el enemigo sutilmente ha usado esas mismas armas, pero con diferentes estrategias. No ataca desde fuera. Voy en medio de ese pueblo, voy a tejer en cada una de esas almas. Estás caminando en fe, te voy a debilitar para que no puedas escuchar la palabra. Te estás convenciendo por los milagros que estás viendo y los testimonios de tu hermano. Te voy a tejer escamas en tus ojos para que no puedas ver esos milagros que todos ven. Hermano, el enemigo es astuto, no subestimemos. Lleva miles de años poniéndonos tropiezo. La araña, y está fuerte este proverbio 30:28, la araña que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber tejedoras en medio de la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del rey? El palacio. ¿Cuál es la casa de Dios? El templo. Y Dios no es rey de reyes y señor de señores. Ese es nuestro Jesucristo. Y aunque la atrapemos con nuestras manos, porque Dios la va a identificar, pero están adentro. ¿A quién pudo dañar cuando tejió su tela? 7 tipos de seda para cazar.
para guarecerse, para refugiarse, para preparar emboscadas, para detener el avance de los depredadores. Las tejedoras son astutas, hermano. Dice, pero están en los palacios del rey. Muchas veces pensamos que no pueden entrar a la iglesia. Sí, recuerde dónde entró Atalía, aquella que su misión era matar reyes, exterminar realezas de un gobierno dentro del templo. ¿Y qué dijo Joiada? Échenla fuera. Comencemos a echar fuera las tejedoras de en medio de la casa del Señor. Comencemos a echar fuera las tejedoras de en medio de nuestra familia. Comencemos a echar fuera las tejedoras de en medio de nuestro ministerio. Comience a autoministrarse libre de todo exceso en su oído, de toda escama, de toda mosca. Al final vamos a hacer algo profético para que usted entienda por qué el pastor tiene que ungir la oveja. Vamos a hacer algo profético y usted lo va a entender. Dios mío, déjame adelantar. Dalila y Sansón. Dalila fue la hilandera de Sansón. Vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 16, verso 13. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras declarándome. ¿Cómo sé que puedo entrar? Y él le dijo: si tejes. Muchas veces la palabra dice que en la mucha palabrería sobreabunda el pecado. Muchas veces nos delatamos con nuestra propia boca cuando hablamos de más. Mire quién le dio la estrategia a Dalila, el propio Sansón. Dice: si tejieres 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguraras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Le estaba enseñando el secreto de su debilidad. ¿Por qué Sansón era débil? ¿Por qué se manifestó y reveló secretos? Mire, lo primero que decía Dios es: no te unas en yugo desigual, no mezcles mi pueblo. Puso sus ojos donde no tenía que ponerlo, en las filisteas, y ellas venían tejiendo con el tiempo las redes donde iba a caer. Note algo: si tejes 7 trenzas, 7 números de perfección de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija. La clavija es la estaca que fija la guía del telar. Esa es la función de la clavija. Dice: entonces me debilitaré. Tú no puedes estar anunciándoles tus debilidades a tu enemigo. No seas ingenuo como iglesia. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Sansón mismo le estaba dando la estrategia a Dalila de cómo debía tejer en su mente lo que estaba ya fabricando para poder dominarle. Y mientras él dormía, ¿entiende por qué muchas veces vienen en medio del sueño, en medio del reposo? Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela, las unió con las hebras del telar. Dalila fue una tejedora en la mente de Sansón y la aseguró con la clavija. La estaca es señal de seguridad, de afirmar. Cuidado cuando están afirmando una tela de araña en tu mente. Cuidado cuando el enemigo está afirmando un pensamiento. Cuidado que cuando vienen las estacas a tu mente y vienen pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de debilidad, pensamientos de derrota. No. Dios nos dio un espíritu de autoridad, de poder y de dominio propio. No. Cuidado que la clavija del telar que le pusieron a Sansón era la estaca que por lo fuerte que era lo hacía débil. Estaba revelando. Y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y de la tela. Recuerden lo que hacían Nona, Décima y Morta. Diseñaban el destino de las almas en un telar y lo fijaban en un mural de bronce de donde no podía ser quitado, de donde no podía ser borrado.
¿Qué le estaba diciendo Dalila? Tengo autoridad sobre ti, me estás revelando tu secreto y estás dejando que yo siga tejiendo y mezclando tus quedejas. La fuerza de Sansón estaba en sus 7 trenzas. Nunca le muestres el secreto de tu fortaleza a tus enemigos, como tampoco le evidencies tus debilidades, porque dice la palabra que el del débil hará fuerte. Dice que Él se glorificará en medio de nuestras debilidades. Y como ella lo presionaba diariamente con sus palabras, con que él estaba tejiendo la tela, Sansón le estaba escribiendo con la boca en lo espiritual. Dime tu secreto, dame tu secreto, hazme saber, declárame, dice una versión, ¿dónde está tu fuerza? Su alma se angustió hasta la muerte, y viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes filisteos, aquellos 5 que el Señor le dijo a Josué: no los vas a conquistar todos, te voy a dejar 5 para que Israel sea probado. Para que Israel sea probado. Esos 5 príncipes filisteos estaban preparados para Sansón. Sansón no pasó la prueba con sus ojos. Por eso al final fue lo que Dios permitió que le quitaran su visión, para que no perdiera el reino. Dice diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Y entonces los príncipes filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir, perdón hermano, en sus rodillas. Mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas. Perdóneme, un hombre que fue llamado, porque Sansón venía con llamamiento santo. Le dijeron a su madre: no pasarás navaja por su cabeza, no beberás sidra. Tenía un llamamiento de juez, que en ese tiempo era un rey, porque no había reyes en Israel. Eran los jueces los que gobernaban en Israel. Alguien que fue llamado a autoridad vino a poner su cabeza en las piernas, en la intimidad de una filistea. Cuidado cuando te vienen tejiendo y enamorándote en la carne. ¿Qué apuesto eres? ¿Qué estatura tienes? ¿Qué ojos impresionantes? Usted dígale, usted es como la Caperucita, que el lobo le dijo: ¿tú viniste a criticar o a qué viniste? Te están tejiendo, era para que no se me duerma. Te están tejiendo una emboscada. Sí, después le haré el cuento a la Caperucita. Abuela, ¿qué ojos más grandes tú tienes? Abuela, ¿qué oídos más grandes? Abuela, ¿qué hocico más? ¿Tú viniste a criticar o a qué viniste, mi niña? Cuidado, mire lo que le pasó a Sansón. Y ella lo hizo dormir en sus rodillas y mandó a llamar a un hombre que le quitó ¿qué? La fuerza, la autoridad. Y luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza le dejó. Dice el verso siguiente que cuando él dijo: me levantaré como otras veces, no había notado que ya Dios lo había abandonado. Cuidado, ese es el fin de las tejedoras. Que al final, que caigas en la trampa, pierdas la presencia de Dios, pierdas el poder. La fuerza que le daba el Espíritu Santo a Sansón se manifestaba en lo físico, en sus trenzas, pero era espiritual. Y estaba aquí, y estaba aquí. Y el enemigo logró descifrarlo. Las tejedoras vienen para descifrar códigos espirituales en tu vida y dominarte. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que hace Josías en Segunda de Reyes. Dice que Josías dice: y exterminó los agoreros instituidos por los reyes de Judá en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, para sacrificar en los lugares altos. Judá, alabanza que estás aquí. Adulán de Dios, escucha que Dios te va a hablar, como siempre. Y aquellos que quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los 12 signos del zodiaco y a todos los astros del cielo. Josías vino derribando todo aquello que los reyes anteriores, no recuerdo si fue Manasés Brian, quien había levantado sus altares, que había levantado Manasés. Vino Josías, vino con una reforma. Esto no es así. Aquí hay un solo Dios y se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a comenzar a derribar altares.
Vamos a comenzar a destruir los agoreros. ¿Saben quiénes son los agoreros? Los adivinos, los hechiceros. Cuidado, cuando usted sabe de un sueño de alguien y le quiere dar una interpretación por su carne o su alma, le está haciendo el juego porque le está tejiendo algo a esa alma, haciéndole creer que él es espíritu, y no es así. Está haciendo la función de un adivino o hechicero. Los dones de revelación no son para todo el mundo. No son para todo el mundo. Cuando usted vaya a la escuela profética lo va a aprender. No trate de darle una revelación a su hermano cuando usted realmente no carga con el don, porque usted está haciendo la función de un agorero. Y eso puede terminar en exterminio sobre su vida y sobre su ministerio. Sea atento a esa palabra. Dice que el rey Josías también demolió las habitaciones que estaban en el templo del Señor, dedicado a la prostitución idolátrica entre hombres. Esto está profundo. Los niños están en sus aulas, ¿verdad? Miren lo que hacían los hombres en el templo del Señor. Prostitución idolátrica. Aquí se habla en lo físico de relaciones. Porque donde hay sacrificios y hay libaciones, suceden estas cosas. Dice, y donde también las mujeres tejían mantos para la diosa Cera. ¿Qué estaban haciendo en el templo del Señor? Preparando una cobertura con una falsa doctrina, pero para eso vino Josías. Voy a exterminar, voy a derribar, y eso no fue lo que instituyó mi Señor. Esa palabra no es así. Ese manto no es el que me va a cubrir. El manto que me cubre lleva verdad, lleva revelación, lleva entendimiento y trae unción y llamado. Sepa identificar quién le cubre. Sepa identificar el manto que está sobre su vida. No te cubras nunca con un manto que ya haya sido prostituido. Haz como Josías. Renuncia a él, exterminando la prostitución doctrinal en un altar. Porque si estaban tejiendo en el templo mantos para la diosa Cera, ¿qué palabra se cocinaba? ¿Qué doctrina se enseñaba? Por eso vino Josías y dijo, no, eso no es lo que dice la palabra de mi Señor, y no es así. Cuidado. Tienes que hacer como Josías. Sepa identificar quién le cubre, cómo le usa a Dios, cómo ha caminado con Dios, cómo ha amado a Dios, cómo ha vivido para Dios, cómo Dios le usa. Sepa identificar. El manto lleva revelación, pero también da testimonio. No te cubras con un manto que ya haya sido prostituido. Haz como Josías y renuncia a él. ¿Cómo, pastor? Exterminando la prostitución doctrinal que había en un altar. Tristemente hay padecimientos porque han venido tejiendo, y eso es lo que hacían las mujeres que tejían los mantos de acera. Primera de Crónicas 4:21. Los hijos de Sera, hijos de Judá, alabanza y adulán de Dios que estás aquí. Padre de Leca, Hilada, padre de Maresa, y las familias que trabajaban lino en Bet Asbea. La palabra lino significa blanquear, y Bet Asbea significa en original conjurador. ¿Por qué los hijos de Judá? ¿Por qué la alabanza estaba diseñada para trabajar, para tejer el lino fino? No son las tejedoras de la noche, porque cuando Adulán viene y ministra una alabanza, un cántico, el toque de los instrumentos, las vestiduras sacerdotales del pueblo de Dios comienzan a ser blanqueadas, porque usted en la atmósfera de la alabanza, los mismos que se está proclamando proféticamente en este altar, usted lo está recibiendo en los atrios como pueblo, y sus vestiduras comienzan a depurarse. Adulán, que estás aquí, eres importante en el proceso del blanqueado de las vestiduras de tus hermanos, porque tienes el cargo, tienes el llamado de levantar una atmósfera espiritual. ¿Sabe qué? Los hijos de Judá venían blanqueando mientras las hilanderas de la noche
vienen para enmugrecer las vestiduras de la iglesia. Vienen para llenarla de manchas y arrugas. Usted la va agarrando, usted va entendiendo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego significa Dorca, y cuando va al original significa gacela. La gacela es un animal rápido, veloz. Aquí no se está hablando de alguien diligente a su llamado, de alguien que se preocupa y se ocupa de lo que Dios le llamó, alguien que no camina en pereza ni en negligencia. Dice, esta mujer era rica en obras buenas. Repita conmigo, rica en obras buenas. Así tiene que ser la iglesia de Jesucristo, como Dorca, rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Dice que sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo, lo pusieron en el aposento alto. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? ¿Dónde los envió cuando Él fue a partir? Vayan al aposento alto. Vayan allí y esperen la presencia del Espíritu Santo. Aquel que ha hecho obras buenas, aquel que ha hecho obras buenas, va a estar en la presencia del Señor siempre y en memorias, en tumbas conmemorativas, dice la palabra. Hay memorias y hay un libro que registra las buenas obras, el libro de las memorias. Cuando las obras son buenas, Dios nos tendrá en memoria. Cuando las obras son buenas, Dios nos tendrá en cuenta. Y a la hora del despertar, usted va a entender. Su cuerpo fue lavado, no había suciedad en ella. Cuando caminas en buenas obras, tus vestiduras son blancas como de lino fino. Cuando las obras de tus manos son buenas, cuando tus sandalias, que es tu andar, es bueno, tu cuerpo va a estar limpio. Tu cuerpo va a estar limpio. Mire, hermano, dice, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, ¿lo llevaron dónde? Al aposento alto. Pedrito, vamos a la presencia del Señor, porque el milagro que va a suceder tiene que ser en medio de la presencia del Espíritu Santo. Si no es un milagro en medio de la presencia del Espíritu Santo, es un falso milagro, es un falso profeta y es un don trastocado. Vamos al aposento alto, vamos a la presencia. Dice, y todas las viudas lo rodearon llorando. Había aflicción. Va a haber dolor en los cercanos cuando un alma buena deja esta tierra. Va a haber aflicción, va a haber dolor, porque es normal, es natural que nos duela que alguien que amamos nos deje. Dice que estaban llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Dorcas era viuda, pero en su ministerio seguía oficiando. Tipifica aquel ministro que sabe preparar tus vestiduras, tanto externas como internas. Aquel que sabe pastorear y ministrar tu alma, pero aquel que te enseña que tus vestiduras externas también son señales de testimonio. Mire lo que dice ahí, mostrando todas. ¿Saben qué? Decía Pedro o Pablo, ustedes son mi gloria. Decía Pablo, ustedes son mi gloria. Cuando cuando te dejas cubrir por un buen manto, cuando haces tu llamado y cumples con lo que Dios te da y sabes cubrir a otro, vas a tener un testimonio como el de Dorcas. Van a exhibir las túnicas de lo que supiste cubrir, de lo que supiste ministrar, de lo que supiste sembrar en cada uno de ellos. Y no es solamente el ministro, padre de familia, esposo que estás aquí, cabeza. Tienes que saber cubrir tu familia, no solamente cómo están externamente, déjame ocuparme de cómo están internamente. ¿Por qué lloran? ¿Por qué padecen? ¿Cómo está su alma? ¿Qué tanta aflicción hay? ¿Cuál es el padecimiento que tienes? Tenemos que ocuparnos. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo,
Tabita, levántate. Así te está diciendo el Señor, iglesia del tabernáculo, levántate de esa muerte espiritual. Levántate, porque Dios no te llamó a caminar en muerte. Dios te llamó a caminar en vida y en buenas obras. Levántate, iglesia. Mire, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos, los creyentes, y a las viudas, se la presentó. ¿Sabe qué? Esto nos enseña algo grandioso y le quiero ministrar lo que Dios me hacía ver. Cuando caminamos en obras buenas, cuando hacemos lo bueno en nuestro llamado, poniendo a Dios en primer lugar, cuando nos dejamos cubrir y aprendemos a cubrir a otros, podemos tener una muerte primera, pero no vamos a tener muerte segunda, porque Tabita fue resucitado y así seremos nosotros si un día nos llega el Seol. Que no nos preocupe la muerte primera, la muerte física, que nos preocupe la muerte segunda, haciendo buenas obras, dejándonos cubrir, reconociendo el manto y aprendiendo a cubrir a otros, como esa Tabita. Para cuando llegue el día, los turnos de resurrección y suenen las trompetas, seamos como los primeros, los muertos en Cristo. Muchos anhelamos el rapto, pero si tenemos que perecer, ir al Seol. La muerte en Cristo es ganancia, esa es la muerte primera, pero la muerte segunda es cuando el alma ya va al infierno, cuando no hay retorno, cuando ya de ahí es al lago de fuego eterno. No se preocupe porque su carne perezca, ocúpese de que su alma se salve. De eso se preocupó Tabita. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Sea tejedor de cosas buenas. Cuando se presente en un telar y le diga, vas a preparar cobertura, que sea bueno el manto que estés ofreciendo. ¿Cómo? Reproduciendo el que te acogió, el que te llamó, el que lamió tus heridas, el que lloró contigo, el que te condujo, te guió y te lleva a caminos de salvación. Por eso es que yo bendigo el manto de esta casa. Porque Dios los ha usado en grandeza y los seguirá usando. Porque no solamente somos nosotros. ¿Cuántas almas están recibiendo a Cristo? Porque Dios los usa a ellos como vasija. ¿Cuántas almas están cubriendo solamente en 2 años de ministerio? ¿Cuántas casas están bajo cobertura? Conéctese y vea la obra de Benecer Tampa, que ese es el manto de esta casa. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué después de un milagro tan grande, de una resurrección, Pedro tiene que quedarse con un curtidor? ¿Qué decía el verso? Al principio, porque este pueblo está insensible en su corazón. El órgano más extenso del cuerpo es la piel. Por ende, es donde se va a manifestar la mayor sensibilidad de la carne. Y cuando estamos insensibles es porque hay lepra. Es porque hay lepra. Y Pedro entendió algo en lo espiritual. Yo camino y con mis sombras sanan. Y en el nombre de Cristo digo, levántate, y se levantan los muertos. Pero tengo que comenzar a trabajar como ministro, sabiendo cubrir, sabiendo preparar a los que vienen después de mí. ¿Y cómo? Tengo que trabajar con la sensibilidad de un pueblo. Y fue con el curtidor. ¿Saben cuál es la función de un curtidor? Y el proceso para curtir la piel es prepararla como pieles, como cobertura y como suelas. La función de un curtidor es preparar lo que va a cubrir a otro y el andar de muchos, que son las suelas de las sandalias. La función de un curtidor en el primer proceso, que es el mecánico, es escoger la piel, quitar los excesos y comenzar a darle el trabajo.
quitando el pelo, quitando toda carne y toda grasa de la piel. Te voy a quitar la carnalidad. Pedro tenía que aprender, como todo ministro, como todo padre de familia, cómo quito la carnalidad en lo que está cubriendo a mi hijo. Sabe que en el proceso, en el segundo, es la hidratación. Y al final, cuando se va a secar, lleva la sal para santificar. Y la piel queda lisa y estirada, sin manchas, sin arrugas, preparada. Porque muchos animales llegan con cicatrices, así llegamos nosotros. Muchas ovejas llegamos con cicatrices profundas, con nuestra sensibilidad dañada del mundo o de otras casas. Y Pedro tenía que entender que iba a lidiar con todo un mundo, con diferentes padecimientos en su sensibilidad. Muchas veces herimos más con una mala forma por nuestro carácter que levantando nuestra mano. Muchas veces herimos más la sensibilidad de nuestro hermano cuando hay orgullo en nosotros y le hacemos ver como pequeña cosa, como vasija inservible. No, la función como padre, como esposo, como ministro es saber trabajar la sensibilidad de la piel de las ovejas, saber quitar los excesos. ¿Sabe por qué hiede tan mal? Por como viene encargado en la piel. Y el primer proceso mecánico es raspar la piel, quitar toda la contaminación. Así es la lepra. Voy a quitarte la lepra, voy a quitarte el daño. Y Pedro por eso pasó tanto tiempo con Simón el curtidor. Yo tengo que aprender, yo tengo que aprender cómo tratar la sensibilidad de los míos. Yo tengo que aprender cómo llegar a esa sensibilidad y lograr sanar. Yo tengo que saber ministrar. Por eso fue que Pedro se quedó un tiempo con Simón. Muchas veces no valoramos las heridas de nuestros hermanos y en vez de sanar, ponemos el dedo en la llaga. Aprenda a herir el orgullo y no la herida de su hermano. Aprenda a derrotar la altivez y a sanar la herida de su hermano. Las hilanderas de la noche, las tejedoras, están a la espera, pero en el nombre de Cristo no tienen autoridad en esta casa y sobre este pueblo. En el nombre de Jesucristo, y vamos a hacer algo profético. El altar está abierto mientras los ancianos van tomando el aceite. Ellos irán pasando por delante de usted y usted con su dedo mojará en aceite. Escuche bien para que sepa lo que va a hacer. Preste atención, mojará sus dedos en aceite, lo pasará por sus oídos, por sus sentidos, por sus párpados, por su nariz, por sus labios, por los vientres y las puertas que las tejedoras han usado para preparar en cada uno de ustedes las emboscadas. Yo no sé lo que has estado padeciendo ni me interesa, pero lo que Dios quiere hacer es que su palabra se cumpla. ¿Sabe cómo? La unción del Señor pudre todo yugo. Servidores, ¿tienen permiso para pasar adelante? ¿Tienen permiso para pasar adelante? Pasen al altar. Con un corazón sediento. Las tejedoras vienen como doncellas y están preparadas para acompañar la iglesia, y muchas veces vienen sutilmente y pensamos que no. En Éxodo capítulo 2 verso 5, las doncellas acompañaban la hija de Faraón. Sí, Adulán también. Las hijas de Faraón cuando se encontró a Moisés. Primera de Samuel 9:11, las doncellas sacaban el agua. Muchas veces las apariencias son buenas, pero las obras son malas. Cuando las doncellas sacan el agua es porque conocen la profundidad de la palabra. Los pozos son profundos. Esther 2:9, habían 7 doncellas que le servían a Esther en todo. ¿Acaso la palabra no enseña que la sabiduría caída labró 7 pilares? Tienes que saber discernir las doncellas que te acompañan.
Esther 4:4. Las doncellas le llevaban la información a Esther de la condición en que se encontraba Mardoqueo. Cuidado en el camino, el mensaje, la información no sea trastocada. Esther 4:16. Las doncellas ayunaban con Esther. ¿Saben qué? Las doncellas acompañaban, trabajaban, servían, llevaban, habitaban y ayunaban con la reina, con la amada. Perdone, quiero que vean lo espiritual, que esas tejedoras pueden ayunar, conocen la profundidad de la palabra, saben servir, saben acompañarte, saben llevar un mensaje, porque tienen conocimiento. Seamos cuidadosos. Jeremías anunciaba la destrucción de Babilonia y dice en el capítulo 51, verso 5: aunque Israel y Judá estén llenos de culpa delante del Santo de Israel, no han sido abandonados por Dios. Aunque hayamos sido culpables, aunque hayamos pecado, aunque le hayamos fallado a Dios, ¿qué dice la palabra? No hemos sido abandonados por Dios. Y el Señor Todopoderoso, tú, la que habitas junto a aguas caudalosas, rica en tesoros, tu fin ha llegado. El plazo del corte de tu vida. Babilonia usaba la misma tijera de morta, y con esa misma tijera llegaba el corte de la existencia de Babilonia como imperio y como yugo sobre Israel. Quiero que entienda que tus padecimientos no son eternos, porque Cristo vino para libertarte. Pero mire qué obra más linda en el tabernáculo, en el libro de Éxodo capítulo 35, verso 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos. Perdóneme, cuando hay sabiduría de Dios, vas a hacer buenas obras, vas a saber tejer mantos para cubrir a otros. Y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Santidad, realeza, llamado, autoridad. Sabían traerlo en sus manos porque es que eran sabias. Dice, y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. El pelo de cabra es fuerte, es resistente. Se refiere a esa iglesia que sabe resistir, que sabe fortalecerse y que sabe permanecer. Todos aquellos que hayan recibido el aceite en sus manos, pásenlo por sus oídos, por sus párpados, por su nariz, por sus sentidos y por sus labios. ¿Saben qué? En lo espiritual se está pudriendo el yugo de las hilanderas. En lo espiritual se está destruyendo toda fortaleza y estructura mental que el espíritu del maligno había traído sobre la iglesia de Jesucristo. Toda barrera que te impedía llegar a la presencia, toda escama en tus ojos, todo exceso y carnalidad en tus oídos, todo aquello que no permitía que tu boca proclamara el nombre de Jesucristo como Rey Salvador, todo aquello que en tu mente venía como asedio, aquello que te azotaba y dominaba, ya no más, porque la unción del Espíritu del Señor está sobre ti. Comienza a recibir la liberación que has anhelado en el nombre poderoso de Cristo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete con gloria y poder en medio de tu pueblo. Muévete con gloria y poder.
comienzan a caer las escamas. El Señor dijo que lo que no has visto hasta ahora tendrán nuevas visiones, nuevos sueños. Aquello que no habías podido proclamar con tu boca, podrás hacerlo. Todo exceso en tus oídos, todo basurero que había, se va en el nombre de Cristo. Toda mente cautiva al maligno es llevada a los pies de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, la unción comienza a libertarte. Recibe del Espíritu Santo. Recibe en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo aquello que te habían preparado y te habían fabricado, todo aquello que habían tejido en tu mente, en el nombre de Jesús se destruye. Toda libación que habían preparado contigo en altares para hacerte dependiente de sacrificios y libaciones humanas, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, todo pacto se rompe en el nombre de Cristo. Vienes mi Señor, viene mi Señor está aquí, mi Señor está aquí. Comience a proclamar el nombre de Jesús. Comience a proclamar el nombre de Jesucristo. Comience a proclamar el nombre de Jesucristo y verá el milagro. Dile: Jesús, Jesucristo, yo quiero tu milagro. Jesucristo, yo necesito ser libre. Jesucristo, yo necesito ser sanado. Jesucristo, yo necesito ser cambiado. Porque es en su nombre. Es en su nombre que su gloria se ha de manifestar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo aquello que la cilandera había tejido en tu corazón como emociones tempranas para lo que no fuiste llamado aún, se deshace. Toda carnalidad en tus emociones que te desviaba, se deshace en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, comienza a libertar. Comienza a libertar, Espíritu Santo de Dios. Comienza a llenar, comienzan a caer escamas, comienzan a destruirse fortaleza. Todo aquello que te llevaba a menosprecio, todo aquello que en tu carácter te llevaba a menosprecio, en el nombre de Jesús sale la maldad que las enemigas habían tejido en tu corazón. Sale en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios mío, una iglesia sana. Declaramos una iglesia libre. Todo aquello que socavaba tu autoestima, todo aquello que habían tejido generacionalmente sobre tu vida y te condenaba, ya no más. Tienes llamado, tienes propósito, tienes cobertura, tienes la unción y tienes a Jesucristo en tu vida. Te es suficiente para recibir de parte del Señor. Todo espíritu de muerte que te asediaba, todo espíritu de muerte que te asediaba, en el nombre de Jesús, y en tu mente venía generacionalmente atacándote a ti y a tu familia, ya no podrá alcanzar. Se corta toda maldición, se corta toda red que habían tejido en tu mente y en tu corazón, se corta toda atadura, se pudre el yugo que había en ti y eres libre en el nombre de Jesucristo. Eres libre, y a la medida que seas libre, tu pollino lo será. Tu pollino lo será. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, iglesia. Recibe. Él está derramando. Él está aquí. Él está añadiendo. No te conformes con lo que tienes como vasija. Hay más. Hay más, mi Señor. Hay más. Hay más para este pueblo. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno que abandones ese cuerpo. En el nombre de Jesús te ordeno que abandones ese cuerpo. En el nombre de Cristo. No tienes autoridad, porque hay unción del Altísimo. Hay unción del Altísimo. Y
está Cristo en su vida, está Cristo en su vida, en el nombre de Jesús, abandónala, abandónala. Te envío a cárceles sin retorno. No hay más opresión, hay libertad en el nombre de Cristo, hay libertad en el nombre de Cristo. La maldición que te alcanzaba, la maldición que alcanzaba a los tuyos, aquello que como generacionalmente venía como azote a tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, eres libre y llena por el Espíritu Santo de Dios. Eres libre y llena por el Espíritu Santo de Dios. Tu mente es libre de toda opresión. Tus oídos son circuncidados en lo espiritual. Ya no hay escama en tus ojos. Ya hay discernimiento en ti. Hay palabra del Señor en tu boca. Y tu mente es libre de toda fortaleza. Recibe del Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo. Recibe. Él está aquí llenando. Tus cadenas fueron rotas. Él proclamó liberación sobre tu vida y Él te hizo libre. Libre. En el nombre de Cristo eres libre. En el nombre poderoso de Jesús. Él está en este lugar porque esta es tu casa y Él está derramando. Él está sanando, Él está sanando. Solo tienes que creerlo. Él dijo que si caminas en fe recibirías. Él dijo que si caminas en fe sanarías. Él dijo que si caminas en fe libertarías. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Cristo y eres libre de toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre 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 de Jesús, mi Señor. Llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos. Porque para lo que se avecina necesitamos ser llenos de ti, mi Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. No es la ternura de la vasija lo que determina. No es la ternura de la vasija. No es la ternura de la vasija. Es la esencia que Dios está derramando. Eres libre en tu mente de lo que te ataba. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Toda opresión, todo látigo, todo yugo, todo azote se va de tu mente y de tu corazón. Todo dialoguismo que el enemigo había plantado y había venido tejiendo en tu mente y emboscándote día tras día. Llegó el tiempo de tu liberación y ese es hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta aquí llegó tu cautividad. Hasta aquí, porque Cristo te hace libre. Libre y libre de verdad. Y libre de verdad. En el nombre de Jesús. 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 Somos un pueblo libre, mi Señor. Somos un pueblo sano, mi Señor. Somos un pueblo que te ama y que te adora. Somos un pueblo que podemos vivir tus grandezas. Podemos vivir tus grandezas porque creemos en ti y porque te creemos a ti, oh Dios. Te creemos a ti, Señor, y que sea nuestra fe la que nos haga caminar en grandes milagros.
Que sea nuestra fe como la de esa Tabita, la que no permita que lleguemos a muerte segunda. Que sea nuestra fe la que nos lleve a salvación. Que sea nuestra fe la que nos lleve a adorarte y a servirte en esta tierra, para cuando llegue el reino de los cielos, eternamente arrojar coronas y decirte: santo, santo, santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es el que vive, proclámelo. Santo es el que reina, santo es el que vive. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Santo es el que vive y santo es el que reina, en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la llenura que has recibido y en bendición la lleves y la sepas plantar. Que Jehová tenga misericordia. Que Jehová te prospere en todo, así como prospera tu alma. Y que su presencia no te abandone. Que seas tú, Espíritu Santo, el que habilite nuestras vidas. Que seas tú el que domine nuestras decisiones. Que seas tú el que siempre esté convenciendo nuestra alma que ha de prosperar conforme a tu voluntad, mi Señor. Conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. A ti damos gloria y honra, mi Señor. Sabiendo que tú nos llevas con tu cuidado, sabiendo que tú nos libras de todo mal, sabiendo que eres tú cancelando todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza, y sabiendo que a la nueva dimensión que has llevado a esta iglesia, los cambios serán en buenas obras. El enemigo ya no tiene autoridad sobre tu mente. El enemigo no tiene autoridad sobre tu mente. Te toca resistir y permanecer. Como aquellas mujeres sabias de corazón, comienza a tejer con pelo de cabra la cobertura de tus hijos, para que puedan resistir las acechanzas del diablo, para que se críen fuertes y saludables en Cristo y para que puedan permanecer. Aprende a cubrir a tu familia como te cubre esta casa, como te cubre el manto que está sobre esta casa. Aprende a plantar lo que ya has sabido recibir. A la medida que reconozcas tu cobertura, vas a saber cubrir a otros. Vas a saber cubrir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Gracias, porque santo es el que vive y santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Alábele, alábele, alábele. Promueva los cimientos de las tinieblas. El canto le libera. Alábele, alábele. Provoque la libertad suya y de su casa. Provoque en lo espiritual lo que ya está predestinado. Provóquelo. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Él no quiere escuchar una buena voz. Él quiere escuchar tu corazón alabándole. Él quiere escuchar tu corazón reconociéndole. Él quiere escuchar un alma subyugada reconociendo a Jesucristo y declarando su santidad eternamente, tanto en la tierra como en los cielos. Tanto en la tierra como en los cielos. Hay poder y autoridad en nuestro Señor Jesús. Hay poder y autoridad, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él volverá por ti y por mí, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre,
el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, 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 Señor. Santo es el que Santo. reina, santo en las alturas. Las voces, Santo aquí en las la voces, tierra, las voces. santo en el pesebre, Santo, en a una voz, las voces. Santa es su sangre Derramada en la cruz. Santo es El que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Fue una cruz, fue un sacrificio, fue un sustituto Santo aquí en por todos los que estamos aquí. el pesebre. El que cargó con nuestras culpas, delitos y pecados. Y por Él estamos aquí adorándole. Y por Él estaremos en los cielos adorándoles. Porque le creemos. Gracias, Señor. Gracias.